Vamos a ver los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o sea, los YECAs. Entonces, primero vamos con nombres de la enzima convertidora de angiotensina, como es, por ejemplo, captopril o enalapril. Básicamente todos los que acaban con pril. Todos los que acaban con pril van a ser inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Ahora, ¿cuándo vamos a dar indicaciones para dar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina? Esto va a ser paciente que venga con hipertensión. De hecho, es la primera línea de tratamiento para la hipertensión. Otro paciente que venga con proteinuria por cualquier causa, bueno, casi por cualquier causa. Pacientes con diabetes mellitus. Y digamos, para evitar o prevenir la remodelación de los ventrículos o del corazón en respuesta a la hipertensión. Entonces, digamos, por lo mismo, por la hipertensión. Básicamente esos van a ser los usos. Ahora vamos a ver por qué utilizamos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina para tratar estas cosas. Entonces, rápidamente recordemos el eje renina-angiotensina-aldosterona. Tenemos lo voy a poner aquí, tenemos la renina, por alguna razón, digamos que tenemos activación de la renina, sea cual sea la causa. Si tenemos activación de la renina o aumento de la renina, esto promueve que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1. Esto es lo que hace la renina. Y la angiotensina 1 pues va a estar ahí en la sangre. Y cuando llegue a los capilares pulmonares o a la circulación pulmonar, la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina, por la enzima convertidora de angiotensina. Y la angiotensina 2 tiene ciertos efectos en la vasculatura, que ahorita vemos, y cuando llega a la corteza de las glándulas suprarrenales, esta es la glándula suprarrenal, y recordemos que las glándulas suprarrenales lo dividimos en la corteza, que es lo de afuera, y la médula, que es lo de adentro. Hay una zona o una capa de la corteza, que es la zona glomerulosa. La angiotensina 2 estimula a la zona glomerulosa de la corteza de las glándulas suprarrenales a que se produzca la aldosterona. ¿Y qué es lo que hace la aldosterona? La aldosterona promueve la reabsorción de sodio en el túbulo colector y promueve la secreción y por tanto la excreción de potasio y de hidrogenio. Esto es lo que hace la aldosterona normalmente. Vamos a ver qué otro efecto tenemos de la angiotensina 2. Entonces, la angiotensina 2 hace vasoconstricción de las arteriolas. Entonces, vamos a poner el glomérulo, tenemos la arteriola aferente, aquí está el glomérulo, aquí está la arteriola eferente. La angiotensina 2 hace vasoconstricción de las arteriolas, no nada más de las arteriolas, digamos, de la aferente y la eferente de los riñones, sino que también de las arteriolas en todo el cuerpo. Vasoconstricción de las arteriolas. Ahora, en el riñón hace más vasoconstricción de la arteriola eferente que de la arteriola aferente. Entonces, vamos a ponerle como si hiciera nada más vasoconstricción de la arteriola eferente. Entonces, angiotensina 2 hace vasoconstricción de las arteriolas y más de la arteriola eferente que de la arteriola aferente. ¿Qué pasa en un paciente normal si tenemos la angiotensina 2 que está estimulando o que está haciendo la vasoconstricción aquí? Entonces, aquí está la cápsula Bowman. Si tenemos vasoconstricción de la arteriola eferente, tenemos aumento de la presión aquí en el glomérulo. Y un aumento de la presión en el glomérulo hace que se filtre más plasma. Entonces, el aumento de la angiotensina 2 hace una vasoconstricción aquí de la arteriola eferente y por tanto se filtra más el plasma. O sea, tenemos un aumento de la tasa de filtración glomerular. Esto es lo normal. Ahora vamos a ver qué pasa en un paciente que tiene hipertensión. Entonces, ¿por qué para un paciente con hipertensión le vamos a dar un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina? Esto es, la aldosterona ya vemos que promueve la reabsorción de sodio. Y recordemos que a donde va sodio va el agua. Entonces, si tenemos que la aldosterona hace reabsorción de sodio, también tenemos reabsorción de agua. Y si tenemos reabsorción de agua, entonces vamos a tener más líquido o más volumen en los vasos, o sea, vamos a tener más volumen sanguíneo. Entonces, más aumento de volumen sanguíneo. Y un aumento de volumen sanguíneo nos da un aumento de la presión.
Entonces, ¿por qué lo vamos a utilizar para tratamiento de hipertensión? Si damos un inhibidor de la enzima convertida en angiotensina, estamos bloqueando esta enzima. Entonces no producimos angiotensina 2, y si no producimos angiotensina 2, no vamos a producir aldosterona, porque no tenemos estimulación de la corteza de las glándulas suprarrenales a que produzca aldosterona. Y si no producimos aldosterona, no hacemos reabsorción de sodio. Y si no hacemos reabsorción de sodio, no hacemos reabsorción de agua. No hacemos reabsorción de agua. Y si no hacemos reabsorción de agua, o sea, estamos tirando agua, pues vamos a disminuir el volumen sanguíneo. Entonces, hipertensión lo utilizamos porque disminuye el volumen sanguíneo al disminuir la reabsorción de sodio por medio de la disminución de aldosterona. Entonces, disminución del volumen sanguíneo y por tanto disminuye la presión. Para eso lo damos para la hipertensión. De hecho, los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina es la primera línea de tratamiento que utilizamos para hipertensión. Por esto mismo, porque disminuyen el volumen sanguíneo. ¿Por qué lo vamos a utilizar para un paciente que viene con proteinuria? Esto es, si tenemos proteinuria, esto es que aquí se está filtrando proteína. Aquí estamos filtrando proteína. Ahora, lo normal es pues que los pacientes no filtran proteína, porque la proteína es demasiado grande para pasar por la barrera de filtración. Ahora, si tenemos un paciente que tiene proteinuria, es que está filtrando aquí proteína. Y la angiotensina 2, ya vimos que lo que hace es una vasoconstricción de la arteriola eferente. Y si tenemos vasoconstricción de la arteriola eferente, tenemos más presión aquí en el glomérulo. Y si tenemos más presión en el glomérulo, esto promueve la filtración, ya sea la filtración de plasma, la filtración de sodio o la filtración de las proteínas. Entonces, un aumento de la angiotensina 2 promueve la filtración. Y si es un paciente que por alguna razón está tirando proteína, o sea, está filtrando proteína, si tiene angiotensina 2, o sea, como es un paciente normal que tiene angiotensina 2, pues va a filtrar más proteína. Entonces, para evitar que filtre la proteína, le vamos a dar un inhibidor de la enzima convertida en angiotensina, porque esto disminuye la angiotensina 2. Y si la angiotensina 2 lo que hacía era vasoconstricción de la arteria eferente, al dar un inhibidor de la enzima convertida en angiotensina, vamos a tener vasodilatación de la arteria eferente. Entonces, ya vemos que un aumento de la angiotensina 2 hacia un aumento de la tasa de filtración glomerular. Entonces se filtra todo, el sodio, el plasma, y si es un paciente que está filtrando proteína, pues también se va a filtrar más la proteína. Si damos un inhibidor de la enzima convertida en angiotensina, vamos a disminuir la tasa de filtración glomerular. Disminuye la tasa de filtración glomerular. Entonces, proteinuria lo damos porque disminuye la tasa de filtración glomerular. O sea, disminuye, pero no disminuye, digamos, demasiado para que nos tengamos que preocupar de hacerle un daño renal. No, solo disminuye, digamos, lo suficiente para evitar que se filtre tanta proteína. O sea, obviamente se va a seguir filtrando proteína, pues porque seguimos filtrando el plasma. Pero ya no vamos a tener tanta proteína como si dejáramos que la angiotensina tuviera su efecto. Si damos un inhibidor de la enzima convertida en angiotensina, vamos a tener vasodilatación. O sea, ¿por qué no vamos a tener vasoconstricción? Si la angiotensina 2 hace vasoconstricción, al dar un inhibidor de la enzima convertida en angiotensina, no vamos a tener angiotensina 2. Entonces no vamos a tener vasoconstricción, sino que vamos a tener vasodilatación. Y si tenemos vasodilatación, el plasma que está entrando, o la sangre que está entrando aquí a la arteria eferente, pues una se va a pasar más rápido a la arteria eferente porque está vasodilatada. Entonces, pues ya es más fácil pasar porque está vasodilatada. Entonces, una, se pasa más rápido la sangre, y si se pasa más rápido, pues no da tiempo de que se filtre. O sea, sí se filtra, pero pues ya no tanto, porque se pasa más rápido. Y la otra es que si tenemos vasodilatación, pues disminuye la presión aquí en el glomérulo. Si disminuye la presión en el glomérulo, pues entonces vamos a filtrar menos. Y si filtramos menos, pues vamos a filtrar menos proteína. Por eso se utiliza para tratamiento de proteinuria. Entonces, si damos un inhibidor de la enzima convertida en angiotensina, tenemos menos angiotensina 2, entonces tenemos menos vasoconstricción de la arteriola eferente. Entonces tenemos una vasodilatación de la arteriola eferente, y por tanto disminuye la presión aquí en el glomérulo, disminuye la presión del glomérulo, y por tanto se filtra menos. Se filtra menos filtración, ya sea del plasma o también de la proteína. Por eso se utiliza para tratamiento de proteinuria. Ahora, para la diabetes mellitus, los pacientes con diabetes mellitus tienen proteinuria. ¿Y por qué tienen proteinuria? Porque ellos, per se, los pacientes con diabetes mellitus, tienen arteriolesclerosis hialina de la arteriola eferente. O sea, tienen un cambio en la arteriola eferente que hace que la luz de la arteriola eferente esté disminuida. Entonces, aquí si tenemos que la luz de la arteriola eferente está disminuida en un paciente con diabetes mellitus,
este paciente tiene más presión aquí en el glomérulo, por tanto va a filtrar más y por tanto va a tener proteinuria. Por eso también lo utilizamos para tratar la diabetes mellitus, para prevenir que tenga proteinuria, Y también para prevenir que este aumento de filtración haga daño renal, porque el aumento de filtración, o sea, se está filtrando muchísimo plasma en este paciente que tiene disminución de la luz del arteriol eferente. Tiene disminución de la luz del arteriol eferente porque tiene una remodelación que es arteriolesclerosis hialina. Entonces, si tiene disminución de la luz de la arteriola eferente, tenemos menos luz, es como si estuviera vasoconstreñida. Entonces tenemos más presión aquí y esto hace que se filtre el plasma, independientemente de que si sale proteína o no, que finalmente sí va a salir. Ya vemos por qué lo utilizamos para tratar la proteinuria, pero de todos modos vamos a tener un aumento de filtración aquí impresionante y este aumento de filtración va dañando a los riñones, Entonces también lo utilizamos para prevenir el daño, prevenir el daño renal en pacientes con diabetes mellitus y también para prevenir la proteinuria. Por eso lo damos a pacientes con diabetes mellitus. Ahora, obviamente, si tenemos un paciente con diabetes mellitus y tiene hipertensión, pues lo mejor es darle un inhibidor de la enzima convertida de angiotensina, porque le estamos previniendo la proteinuria, estamos previniendo el daño renal y estamos previniendo o estamos controlando la hipertensión. Ahora, aunque sea un paciente que venga con diabetes mellitus y que no tenga hipertensión, y que todavía no haya tenido daño renal, de todos modos se le va a dar un inhibidor de la enzima convertida de angiotensina para prevenir la proteinuria y prevenir el daño renal, aunque no venga con daño renal y aunque no venga con hipertensión. Paciente que ya tiene diabetes mellitus tipo 2 especialmente, le vamos a dar un inhibidor de la enzima convertida de angiotensina para prevenir el daño renal, aunque no tenga daño renal y aunque no tenga hipertensión, como regla general. Ahora, ¿qué otro uso? Esto pues para evitar la remodelación del corazón. Esto es la hipertensión, pues hace que al corazón le cueste más trabajo bombear la sangre y pues el corazón se empieza a hipertrofiar y empieza a tener cambios, empieza a tener remodelación. Para prevenir esta remodelación, pues vamos a dar un inhibidor de la enzima convertida de angiotensina, porque esto disminuye la presión y al disminuir la presión, pues no vamos a tener tanta remodelación del corazón. Entonces, pues por lo mismo de la hipertensión. Entonces ya vimos por qué lo damos, para qué lo damos. Ahora vamos con los efectos adversos. Entonces, si teníamos que la angiotensina 2 promovía la aldosterona y la aldosterona hacía reabsorción de sodio, bueno, lo voy a poner aquí. La aldosterona hacía reabsorción de sodio y secreción y por tanto excreción de potasio y de hidrogenio. Ya vimos que si tenemos una disminución de angiotensina 2, porque tenemos inhibida la enzima que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, tenemos menos aldosterona. Y si tenemos menos aldosterona, tenemos menor absorción de sodio. O sea, tenemos hiponatremia y tenemos menos secreción de potasio o de hidrogenio. Entonces, menos secreción de potasio, esto hace un aumento de la concentración de potasio. O sea, tenemos hipercalemia. Y si disminuimos la secreción de hidrogeniones, tenemos más hidrogeniones en la sangre. O sea, tenemos pH ácido, tenemos disminución del pH. Y esto se llama una acidosis. Entonces, tenemos hiponatremia, tenemos hipercalemia y tenemos acidosis metabólica. Otro efecto adverso es que la bradiquinina, que es un vasodilatador, una molécula que es la bradiquinina, también es metabolizada por la enzima convertida de angiotensina. Entonces la bradiquinina es degradada por la enzima convertidora de angiotensina. Si tenemos un inhibidor, o seamos un inhibidor de la enzima convertida de angiotensina, entonces estamos bloqueando la degradación de la bradiquinina y por tanto tenemos un aumento de la bradiquinina. Y la bradiquinina ya vemos que es un vasodilatador, pero también promueve la tos. Entonces son pacientes que al tomar inhibidores de la enzima convertida de angiotensina van a tener tos. Entonces, efecto adverso, aquí, efecto adverso, ya vemos que estos son efectos adversos y también tenemos tos. Ahora, los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina no se dan en pacientes que tienen asma porque es un paciente que tiene tos. Y si es un paciente que ya una vez que le dimos el inhibidor de la enzima convertida de angiotensina y tiene tos, no vamos a saber si la tos es por efecto adverso de la enzima convertida o de los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina o si es porque el paciente tiene tos. Entonces, como no es tan fácil diferenciar si la tos va a ser porque le dimos el DIECA o porque tiene tos per se, porque tiene asma, no está recomendado dar los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina en pacientes que tienen asma.
Entonces, efecto adverso. Otro efecto adverso es que los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina son teratogénicos. Esto es porque hacen un montón de anormalidades renales pues, en el feto. Y ahorita vemos por qué. También está contraindicado dar en pacientes que vienen con estenosis renal bilateral. Entonces, ya voy a borrar aquí. Esto es porque tenemos, aquí está la aorta, aquí está la arteria renal y aquí están los riñones. Entonces, si por alguna razón tenemos estenosis de la arteria renal o algo que nos esté impidiendo el flujo aquí hacia los riñones, como es una estenosis de la arteria renal, digamos que esta arteria está estenótica. Esta está estenótica, pero esta no. Digamos, esta arteria está normal. Entonces, vamos a poner la arteriola. Aquí está la arteriola aferente. Aquí está el glomérulo. Aquí está la arteriola eferente. Y aquí está la cápsula de Bowman. Si tenemos que esta arteria está estenótica, pues vamos a tener finalmente menos sangre que llegue a la arteriola aferente. Recordemos que finalmente la arteria renal termina como arteriola aferente. Entonces, si tenemos estenosis de la arteria renal, tenemos menos sangre que va a llegar a la arteriola aferente. Y si tenemos menos sangre que llega a la arteriola aferente, pues vamos a tener menos sangre aquí en el glomérulo. O sea, vamos a tener menos presión en el glomérulo porque tenemos menos sangre. Y si tenemos menos sangre en el glomérulo, pues vamos a filtrar menos. Entonces, la tasa de filtración glomerular en este paciente que viene con estenosis renal, la tasa de filtración glomerular en este riñón está disminuida. Pero no pasa nada porque tenemos el otro riñón que no tiene estenosis de la arteria renal para compensar. Entonces, este riñón compensa aumentando su tasa de filtración glomerular. Entonces, es un paciente que viene con estenosis unilateral de la arteria renal. Este riñón tiene disminución de la tasa de filtración glomerular y compensa con el otro riñón haciendo aumento de la tasa de filtración glomerular. Ahora, si es un paciente que le damos los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina, ya vimos que la angiotensina 2, vimos que hacía vasoconstricción de la arteriola eferente y vimos que esto promovía la tasa de filtración glomerular, eso ya lo vimos. Si damos un inhibidor de la enzima convertida de angiotensina, ya vemos que tenemos disminución de la angiotensina 2 y por tanto tenemos menos vasoconstricción de la arteriola eferente. Por tanto tenemos vasodilatación de la arteriola eferente. Y si hacemos vasodilatación de la arteriola eferente, ya vimos que esto aumenta la velocidad con la que el flujo puede pasar de la arteriola aferente a la arteriola eferente, entonces disminuye el tiempo que tenemos para filtrar, porque se pasa más rápido la sangre. Y otra, pues es más fácil que la sangre pase a la arteriola eferente porque ya está vasodilatada. Entonces, como ya vimos antes, la vasodilatación de la arteriola eferente hace una disminución de la tasa de filtración glomerular. Y vimos que en un paciente normal que no tenga daño en los riñones, pues no le pasa nada por esa disminución de la tasa de filtración glomerular. Si es un paciente que tiene estenosis unilateral de la arteria renal, pues sí va a tener una disminución de la tasa de filtración glomerular como cualquier paciente. Él ya per se tenía una disminución de la tasa de filtración glomerular en uno de sus riñones, pero tiene el otro para compensar. Entonces no especialmente le va a pasar nada aunque tenga estenosis unilateral. Pero si tiene estenosis bilateral, entonces ahora esta arteria también está estenosada. Ahora si tiene estenosis bilateral, es un paciente que antes de darle el YECA, antes de que le demos el YECA, ya per se tiene disminución de la tasa de filtración glomerular y de los dos riñones porque tiene estenosis de las dos arterias. Entonces, si tiene estenosis de las dos arterias, pues ya vimos que tiene una disminución de la tasa de filtración glomerular y esto es para los dos riñones. Y si ahora a este paciente, digamos que porque él le trata la hipertensión, le damos un inhibidor de la enzima convertida de angiotensina, si le damos un inhibidor de la enzima convertida de angiotensina, ya vimos que tenemos vasodilatación. Y esto vimos que hace una disminución de la tasa de filtración glomerular. Entonces, si es un paciente que viene con estenosis de la arteria renal bilateral, que ya per se tiene una disminución de la tasa de filtración glomerular y más o menos ahí se la lleva, si ahora le damos un YECA que nos haga más disminución de la tasa de filtración glomerular, o sea, ahora es un paciente que va a tener una masiva disminución de la tasa de filtración glomerular, porque no es nada más la disminución de la tasa de filtración glomerular que le estamos provocando al darle un YECA, sino es también, o es digamos sumado
a la disminución de la tasa de filtración glomerular que ya tenía este paciente porque viene con estenosis de la arteria renal, bueno, de la arteria renal bilateral. Entonces, si tenemos una disminución masiva de la tasa de filtración glomerular, ahora sí esto va a empezar a dañar a los riñones, porque ya no estamos filtrando. Entonces, si ya no estamos filtrando, una disminución masiva de la tasa de filtración glomerular provoca daño renal. Daño renal. Entonces, los YECAS están contraindicados en pacientes con estenosis de la arteria renal bilateral, porque haría una disminución de la tasa de filtración glomerular superimpuesta en una disminución per se que ya tiene el paciente de la tasa de filtración glomerular y va a hacer daño renal. Entonces, por eso está contraindicado en pacientes con estenosis bilateral renal. Y pues otro efecto adverso es que hay aumento de la creatinina. Aumento de la creatinina. Si tenemos daño renal, aunque sea un paciente que tenga estenosis unilateral, pues va a haber cierta disminución de la tasa de filtración glomerular. Y pues en respuesta vamos a tener aumento de la creatinina. Aumento de la creatinina porque no se está filtrando. Bueno, no es que no se está filtrando la creatinina. Y si no se filtra, pues va a haber un aumento de creatinina. Y aparte, si ya tiene daño renal, pues va a haber más aumento de la creatinina. Entonces, efectos adversos, ya vimos que es tos, la hiponatremia, la hipercalemia, la acidosis metabólica, que es teratogénico. ¿Por qué es teratogénico? Por esto mismo. Si es un paciente que se está formando, bueno, un bebé que se está formando y apenas está desarrollando los riñones y le damos un YECA a la madre, pues el YECA no nada más afecta a los riñones de la madre, sino que también va a afectar los riñones que se están formando del bebé. Y va a ser esto mismo, va a ser vasodilatación de la arteria eferente y va a disminuir la tasa de filtración glomerular en un paciente o en un bebé que apenas se está formando. Entonces va a ser teratogénico y hace un montón de anormalidades renales. Uno de ellos puede ser la secuencia de Potter, que ya está en otro video. Entonces, contraindicado en el embarazo porque es teratogénico, aumenta la creatinina y está contraindicado en pacientes con estenosis bilateral de la arteria renal. Y pues ya vimos que la tos es por el aumento de la concentración de bradykinin porque no se degrada. Los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina son los que acaban en pril, como captopril o enalapril. Y ya vimos los usos y ya vimos por qué los damos, que es para hipertensión, proteinuria en cualquier paciente, o para prevenir la proteinuria de la diabetes mellitus y para prevenir el daño por el aumento de la filtración en el paciente con diabetes mellitus y pues para evitar la remodelación del corazón en respuesta a una hipertensión. Nos vemos en el siguiente video.